la costumbre de repetir los principios que nos ayudan a mantenernos firmes. Repitan conmigo todo, por favor. La palabra de Dios, la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la creación, la naturaleza humana, el gran conflicto, vida, muerte y resurrección de Cristo, la experiencia de la salvación, crecer en Cristo, la iglesia, el remanente y su misión, la unidad en el cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor, dones y ministerios espirituales, el don de profecía, la ley de Dios, el sábado, la mayordomía, la conducta cristiana, el matrimonio y la familia, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, la segunda venida de Cristo, muerte y resurrección, el milenio, el fin del pecado, la tierra nueva. Vamos a pedirle a 10 voluntarios que le den una gracia al Señor. Nadie pida nada, solamente dé una gracia de rodillas y yo termino en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que para hoy en la Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por Gracias, Señor, por la Oramos en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén. Ahora quisiera invitarle a abrir su Biblia en el libro primero de Samuel, su capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8 y luego leeremos el capítulo 12 del 1 al 5. Así que elija un versículo y usted lo va a leer cuando llegue el momento. Primero de Samuel, capítulo 8, del 1 al 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 1 al 8. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel, y el segundo, Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: Tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor le dijo: Considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Bien, vamos al capítulo 12 del 1 al 5. 5 personas que lean allí. Capítulo 12 del primero de Samuel.
Primer libro de Samuel, capítulo 12, versos 1 al 5. Samuel le habló a todo Israel, préstenme atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido, y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme, y pagaré lo que corresponda. No nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido ni le has robado nada a nadie. Samuel insistió, que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Señor, dé una gran bendición a los que pueden leer, escuchar y poner en práctica su santa palabra. Quisiera ahora, con toda la reverencia posible, invitarle a hablar con Dios de rodillas, mis hermanos. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Padre Santo, Padre Justo, Padre de misericordia, exaltado y glorificado sea tu nombre en esta mañana. Queremos agradecerte la oportunidad de celebrar una escuela sabática, la oportunidad de volver a la parte que a ti corresponde para que tu obra siga avanzando y la oportunidad de leer tu gloriosa y santa palabra. Al analizarla, queremos invitarte para que haga una visita a cada uno en esta mañana. Si aquí hay alguien, querido Padre, que va a escuchar el último mensaje, la última amonestación, su último llamado, permite que pueda encontrarse contigo. Si aquí hay alguien que está preocupado por algún problema económico, problema familiar o problema de salud, en este momento toca esa vida con el Espíritu Santo, Señor. Y si hay alguien que está a punto de tomar una decisión errada, permítele recapacitar. Aquel cerco que había en la casa y en la finca de Job, colócalo esta mañana en esta congregación. Y si hay algún espíritu de las tinieblas que provoque nuestra irreverencia, repréndelo por la sangre de Cristo. A los que por diferentes motivos no están aquí, doquiera se encuentre, bendícele, Señor. Te lo suplicamos en el glorioso y el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El mensaje lleva como título: Padres, no olvidemos contra quién luchamos. ¿Cómo se llama el tema, mis hermanos? Hace un tiempo, un soldado regresaba de la guerra llegó a California y desde allí llamó a su casa. Su madre le contestó. Tanto su madre como su padre acostumbraban a codearse con la clase alta de su entorno. El soldado le decía: madre, estoy regresando. Qué bueno, pero vengo con un amigo. ¿Podría quedar con nosotros algunos días? Claro, puede traerlo. Pero madre, una bomba estalló cerca de él. No tiene una pierna, le falta un brazo y está desfigurado en parte de su rostro. No importa, tráelo, hijo. Pero madre, está desfigurado y se va a quedar a vivir con nosotros.
Y entonces la madre comenzó a decirle, pero hijo, tú sabes que una persona así, cuando visitemos a nuestros amigos, y comenzó a hablarle, y al rato se dio cuenta la madre que de aquel lado de la línea telefónica nadie le estaba escuchando. Le habían colgado. Horas más tarde, la policía llamaba y le decía, encontramos este teléfono y tenía esta dirección. Le estamos informando que esta persona, que parece que era su hijo, acaba de suicidarse. No sabía la madre con quién estaba hablando, que era con su propio hijo, que una bomba lo había desfigurado. Padres, madres, tutores, abuelos y guía, no olvidemos contra quién estamos luchando. El apóstol Pedro nos aconseja en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, ¿cómo anda? Buscando a quien devorar. En el conflicto de los siglos, la sierva aconseja en todas nuestras calles, casas, colegios, se introduce este perverso enemigo por doquiera se encuentra. En esta mañana envió a gente a este lugar a estar con nosotros, pero aquí también están los ángeles con nosotros. ¿Alguien agradece a Dios por eso? Samuel había envejecido, se había jubilado. Su vida era una lumbrera para todo Israel. Él llegó a ser juez, sacerdote y profeta. Fue él quien instituyó la escuela de los profetas. Se había retirado a la pequeña aldea de Ramá y allí pasaba sus años de jubilación. Su hijo mayor, Joel, y su hijo Abdías estaban trabajando como jueces, ayudando a la nación. Todo marchaba bien. Pero el relato bíblico nos cuenta en su capítulo 8, versículo 4 y 5, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Qué bueno, ancianito, solo, y ahora una delegación vino a visitarle. Nada mejor para que se siente solo que un grupo de amigos conocidos le vaya a hacer una visita. Pero ¿para qué le visitaron? Versículo 5. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Terrible. 3 puntos que hicieron una revolución en el profeta. Número 1, tú eres un hombre, ¿cómo le dijeron? Viejo, tú estás acabado, Samuel. Número 2, tus hijos no andan como tú. Y número 3, nosotros no queremos que el Señor siga dirigiéndonos. En pocas palabras le estaban diciendo, Samuel, tu vida ha sido un fracaso. Tanto tú como tu Dios no han llenado nuestras expectativas y queremos ahora un rey como tienen las otras naciones que vaya delante de nosotros. Fue tan terrible que el profeta pasó gran parte de la noche hasta que el Señor se le apareció. ¿Y qué le dijo el Señor a su siervo? Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a quién, a mí. En pocas palabras, Samuel, tú no tienes nada que ver con eso, el problema no es contigo, el problema es conmigo. ¿Dónde había fallado Samuel que sus hijos no caminaban como él? La promesa bíblica nos enseña, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Dónde falló Samuel como padre?
como dirigente, como sacerdote, como guía espiritual. En el capítulo 12 él da una narración breve de su vida y le pregunta al pueblo en qué le he defraudado, en qué he fallado. Y ellos le dijeron claramente que nada. ¿Y por qué pasó eso con los hijos que se apartaron? En el capítulo 1 del libro de Job encontramos a un hombre, dice Moisés, que era temeroso de Dios, justo, recto y perfecto y apartado del mal. Pero sus hijos, en un momento determinado, 3 señoritas, 10 jóvenes, 7 jóvenes, en total 10, todos murieron en un solo día. Job 1:17. En un solo día todos murieron. El propio enemigo se encargó de destruirlo. ¿Qué pasó con ellos? Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, sacerdote consagrado, el gran sumo sacerdote, en un momento determinado, según Levítico capítulo 10, ambos fueron fulminados porque traían fuego extraño al altar. ¿Dónde falló Aarón? ¿Dónde falló Job? ¿Dónde falló Samuel? Elson, el mayor de los esposos Juay, se apartó del camino, abandonando el sendero recto, hasta el punto que la sierva le escribe: eso me está llevando al desánimo. Elson, ¿dónde falló el pastor Jaime Juay y Elena Juay criando a su hijo Elson? ¿Por qué tantos hijos se nos van de la mano? Si nacieron en la iglesia, si lo educamos en el camino, si cada día oramos con ellos, si en cada trimestre le compramos su folleto de cuna, de infante, de primario y el de adolescente o de jóvenes, no fallamos en esa parte. Lo llevamos a los cultos, a los retiros, a las actividades. ¿Por qué se nos fueron de la mano? Tal vez esa pregunta estuvo en la cabeza de Samuel, de Job, de Aarón, de Jaime Juay, de Elena Juay. Tal vez estuvo en algún momento en tu mente y en mi mente. Hay una parte que como padre nos corresponde realizar cada día. Pero hay una segunda parte que le corresponde ¿a quién? A los hijos. Hay una decisión que debo tomar en alguna medida con él, con ellos. Pero hay otra que tienen que tomarla ellos. Aunque pase la madrugada de rodilla, aunque ayune cada cierto tiempo, aunque haga año bíblico papá y mamá, el hijo, la hija en algún momento tiene que sentir esa necesidad de hacerlo. Papá puede decirle a mamá: aquí hay tanto, cocina esto para todo, qué bien. Y viene un invitado, guárdale, qué bien. Él proveyó para todo. En la vida espiritual no ocurre así. Cada uno necesita la necesidad de encontrarse con Cristo Jesús. Cada uno. Y si estoy obligado como hijo a estar aquí cada sábado, cada miércoles, cada viernes, obligado, porque si no me espera un cinturón que usa papá en la cintura, entonces voy a pensar así: cuando cumpla tanto, me voy. ¿Quién me hará regresar? Ojalá, niños, jóvenes y señorita, que cada uno esté aquí en esta mañana por amor a Cristo Jesús. Que nadie esté aquí porque papá me ofreció regalarme, darme. No, que tú estés aquí porque tú amas a Cristo Jesús. ¿Cuántos están aquí porque aman a Cristo? Obligado, en algún momento daremos la espalda a la iglesia. ¿Cuántos se han marchado? ¿Cuántos padres cumplieron? Hace mucho tiempo un padre casi llorando me decía, era anciano en ese entonces de la iglesia: no sé, hermano Julio César,
Me sacrifiqué llevando a mis hijos a nuestro colegio. Me sacrifiqué llevándolos a nuestra universidad. Hice mucho sacrificio y se fueron de la iglesia. Ese padre no entendía que la parte que a él le tocaba, él la había realizado, pero que hay una parte que él no podía hacerla. En su libro, Cuando los hijos se alejan de Dios, Dorothy enfatiza, hay una decisión que debemos tomar por ellos, pero hay otra decisión que ya no nos corresponde, está en la mano de ellos. Hemos cumplido nosotros como padre, como madre, con la parte que nos corresponde. Querido padre, querida madre, si no ha cumplido con tu parte, posiblemente te dé mucha tristeza no tener a tus hijos hoy al lado. Pero si ha cumplido con tu parte, no podrás lamentarte como aquella ancianita que fue llamada bruscamente porque su hijo quería, su último pedido fue verla a ella. Estaba condenado y lo último que pidió fue ver a su madre. La buscaron y allí estaba. Mírala. No, yo quiero besar a mi madre. En mi último pedido. Acercaron a la madre temblorosa, muy ancianita. Acércate, madre. Le quedaban minutos de vida a su hijo. Ella se acercó lo más que pudo. Él iba a dar un beso en la mejilla, pero fue una mordida que le dio en la oreja y se la arrancó. Se la escupió ensangrentada y le dijo, tú, y maldiciéndola, le decía, tú eres la única culpable de lo que me va a pasar hoy, por complacerme. Padres, madres, tutores, abuelos y guía, que nunca pase un día sin presentar nuestros hijos a Cristo Jesús. Estamos luchando contra un enemigo que hasta el día de hoy, desde su creación, no ha tomado un minuto de vacaciones. Es constante. No sirve de nada que hiciera una semana de oración con mi familia el mes pasado. No sirve de nada que leímos tantos libros juntos en el ayer. Nada de eso sirve. Cada día hay que estar en guardia en el nombre de Cristo Jesús. Porque este enemigo no cesa, destruyendo el hogar, trayendo enfermedad a papá, a mamá, separando a la pareja, haciendo todo lo posible para que el sufrimiento visite cada hogar. Pero en el nombre de Jesús podemos salir victoriosos. ¿Qué haremos entonces? El plan de Dios en el Edén fue que cuando Abel se casara, cerca del Edén hiciera una pequeña casa. Cuando Caín se casara, hiciera lo mismo. Cuando Cés se casara, hiciera lo mismo. Y así va a haber pequeño Edén. Satanás rompió ese plan. Pero no todo está arruinado. Dios lo hará otra vez en la tierra nueva. ¿Cuántos quisieran estar allí con su familia? Entonces necesitamos cada día no olvidar contra quién luchamos. Grandes líderes pensaron que habían llegado a la etapa final y bajaron la guardia y allí fracasaron. Cada día necesitamos estar claro contra quién luchamos. Algunos padres cumplieron con su deber, otros no lo hicieron. David, rey de Israel, el dulce cantor, no tenía la moral para decirle a Salón, a Armón, a Salomón, a Adonías lo que tenían que hacer. No podía hacerlo, porque ellos escucharon y ellos vieron su proceder con Betsabé. Se dieron cuenta cuando Natán le amonestó porque mandó a matar a Urías. Todos lo sabían. ¿Cómo la Biblia dice ahora a Armón, no intente violar a tu hermana Tamar? ¿Cómo le dice a Salón, no intente matar a tu hermano Armón? ¿Y cómo le dice a Adonías, no intente usurpar el trono de tu hermano Salomón? No tenía moral. Padres y madres,
Pidamos al Señor que nos dé moral para mirar de frente a nuestros hijos y decirles no lo haga así. Qué triste cuando un padre abofetea a su hijo tierno porque está tomando licor y cuando él va a beber agua se encuentra con una botella de cerveza en la nevera. Qué doloroso. Cuando a un niño se le maltrata porque fuma, cuando desde que llega al hogar lo que ve es una chimenea. David perdió el control y no pudo corregir a sus hijos porque no tenía moral. Pero a pesar de su gran yerro, el Señor lo perdonó. Alabado sea su nombre por siempre. Padre, en que hemos errado, el Señor puede perdonarnos. ¿Alguien levanta su mano agradeciendo a Dios por eso? El gran sumo sacerdote, Elí. Hablando de él, dice la sierva del Señor que era el hombre más consagrado de Israel. Y dice ella que su oración era poderosa. ¿Cómo era su oración? Y Elí no quería ofender a nadie. ¿Cómo eran sus hijos Orni y Finés? ¿Cómo se portaban? En 1 Samuel capítulo 2, versículo 21, da un pálido reflejo de lo que hacían estos jóvenes. Versículo 12 del capítulo 2 dice, los hijos de Elí eran hombres como, dice su Biblia. ¿Cómo eran? Perversos, mi versión dice, eran impíos, malvados. Pero ellos como trabajaban en el mercado, ¿ayer es que trabajaban ellos? ¿Eran qué? Sacerdotes. ¿Qué eran ellos? Sacerdotes. Y cuando de Zabulón, de Judá, de Isaacar, de Netalí, de Benjamín, de lejana tierra, venía un pobre israelita cargando para hacer un sacrificio. Ellos le decían, mira, dame de esa carne, pero espera que yo haga el sacrificio y te queda con la que tú quieras. No, yo la quiero ahora, y a la fuerza la tomaban. Pero Samuel dice algo más de estos muchachos. Versículo 17, el capítulo 2. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y oigan qué tristeza, mis hermanos. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de Jehová. Adúlteros, ladrones, impíos, blasfemos, sacerdote. ¿Y qué hacía papá con ellos? La vista gorda, gruesa, ciega, como él quería, lo pasaba por alto. Simplemente le decía, ¿y qué es lo que yo escucho de ustedes, hijo mío? ¿Qué es lo que yo escucho? Y la parte más triste de todo el relato dice, en verso 17, la última parte, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. ¿Saben, mis hermanos, que por culpa de los hijos de Elí, muchos adoradores fieles dejaron de ir al templo por el abuso que ellos cometían? Porque ellos se reunieron en comisiones y le explicaron a Elí lo que pasaba una y otra vez. ¿Y qué hacía Elí? Y así que determinaron, no vamos a ir al templo, simplemente. Y muchos dejaron de adorar. Elí no cumplió con su parte como padre. Tristemente, el Señor corrió la última milla con este sacerdote y le habló a través de un niño. 1 Samuel capítulo 3, el Señor llamó a Samuel para que le diera un mensaje a Elí. Y le dijo así, Samuel, Samuel, yo voy a hacer algo en Israel, que el que lo escuche le van a retumbar ambos oídos. La iniquidad de la casa de Elí no será expiada ni con ofrendas ni con sacrificio jamás. Se lo dijo en la madrugada y en la mañana Samuel evitaba encontrarse con Elí y cuando no pudo escaparse de él, lo tomó por los hombros y le dijo, dime todo lo que te dijo y si no que te acontezca a ti.
Qué mensaje tan terrible para un niño tierno. Samuel amaba tanto a Elí, que era su guía, su padre, su consejero, su amigo, todo. Pero no era Elcana, no, Elcana fue que lo engendró. Pero Samuel desde niño estaba con Elí. Y me imagino que llorando le dijo, mirándole hacia arriba, a aquel anciano, barba larga, cabello gris. Samuel seguro que le dijo, Elí, Jehová me dijo que tú estás perdido para siempre. ¿Y cuál fue la causa? Que no corrigió ¿a quién? A sus hijos. ¿Cuál fue la causa, mis hermanos? Yo no sé cuántos padres han leído en su casa este libro, La conducción del niño. La página 534. ¿Cuál es la página, mis hermanos? Grábenla en la recámara de su memoria. Escuche bien. Muchos hijos se levantarán en el juicio y condenarán a sus padres. ¿Qué harán los hijos? ¿Dónde se van a levantar? No en el hotel de Bávaro ni en el Meliá. ¿Dónde se van a levantar? En el juicio. ¿Por qué lo van a condenar? Y dice la sierva, porque no los reprendieron. ¿Por qué lo van a condenar? Y los harán responsables de su destrucción. Qué terrible será ese día cuando un hijo corra a su padre, a su madre, a maldecirlo delante de todo el universo y culparle allí simplemente porque no le reprendió. ¿Y qué tenía que reprender? Para que no se sienta mal, déjame dejarlo tranquilo. Padre, no olvidemos contra quién luchamos. En un hogar había una hora establecida para llegar, la 10. Pero este muchacho no estaba llegando a las 10. Llegaba mucho más tarde. Así que su padre, que era un gran dirigente, decidió esperar que su hijo llegara para reprenderlo. Llegaron las 10, las 11, las 12, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y no llegó. Las 6:30, casi 7 y allí llegó el muchacho. Fue larga la parranda, ¿verdad? Ese padre que no durmió, allí en plena puerta le reclamó, pero en una forma que no era la debida. Y el muchacho, como adolescente, sanguíneo, allí se fueron a darse caricias japonesas, papá e hijo. Y tú me das y yo te doy. Y ese fue el amanecer de ese día. Un padre y un hijo dándose puñetazo allí, en plena sala de su casa, fajado allí. En la bulla que hacían, tumbando cosas allí, fajado. La esposa madre escuchó y salió. ¡Qué espectáculo! Como pudo, se introdujo allí y los separó. Y el papá dijo cuántas cosas quiso el hijo. Y te va de aquí, vete y no te quiero más. Fue a la habitación del muchacho y le trajo en un bulto lo que pudo y se lo tiró allí. Vete, vete. Y el muchacho no quería irse. Y ya cuando el papá estaba decidido a que se fuera, la madre esposa le gritó algo que lo estremeció. Le gritó así: fulano, y ya te olvidaste que eres padre. Todo cambió y dejó al hijo en la casa. ¿Hay alguien que olvidó que es padre en esta mañana? No olvidemos contra quién luchamos. Si uno puede destruir a nuestros hijos en la infancia, tratará de destruirlo en la adolescencia, si no en la juventud.
En cualquier etapa de su vida intentará destruirlo. Por eso en esta mañana el llamado de este siervo a cada uno de nosotros es: velad y orad en el nombre de Cristo Jesús. ¿Saben, mis hermanos? ¿Qué haremos con aquellos que estaban y se fueron? Si papá y mamá hicieron su parte, pero se fueron como quiera, ¿qué va a pasar? Hay una promesa que yo quiero que cada madre en esta mañana la tome y se quede con ella grabada en la recámara de su memoria. Se encuentra en el capítulo 49 de Isaías, versículo 25, la última parte de ese versículo. Ese hijo que estuvo, que hoy no está, pero que recibió lo que tenía que recibir en sus primeros años. La promesa dice: pero así dice Jehová. ¿Quién está hablando? Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Qué hará el Señor? Pero esa promesa, ¿para quién es, pastor? Para los padres que cumplieron su parte. ¿Qué haremos? Pues la pregunta de la multitud a los apóstoles: varones Galileo, ¿qué haremos? Número uno, querida iglesia, compañero de viaje, en tu hogar, en mi hogar, nunca debe elevarse una crítica, una queja, una acusación, una murmuración contra un dirigente de la iglesia o algún pastor o algún tutor. Nunca. ¿Y por qué no, pastor? Porque posiblemente mañana tú necesites o yo necesite que ese anciano, ese tesorero, ese pastor, ese director de jóvenes le dé un consejo a mi hijo, a mi hija. Pero ¿cómo le va a dar un consejo si el concepto que tiene de mí es que yo no sirvo y que yo no hago nada? Ahí pierde el valor. Número dos, nunca permita que pase un día sin sentarte con tu hijo, con tu hija y leer aunque sea un versículo de la gloriosa y santa palabra de Dios. Y número tres, trabaja las etapas de folleto con ellos. Son tiernos de día. ¿Qué folleto necesitan? ¿Qué folleto necesitan los que son tiernos de cuna todavía? Cuna. Y luego desde cuna, ¿cuál viene cuando va creciendo un poquito más? Infante. Y luego de infante, cuando van ya zapateando a veces, ¿cuál viene? Primario. Y luego, ¿cuál viene? Y perdonen esto que voy a decirle. Hay hogares donde nunca se ha comprado un folleto. Hay hogares donde el sol se ha ocultado millones de veces y no se han doblado la rodilla para despedir el día. ¿Cómo van a mantenerse cuando tengan que decidir por el Señor? Y una de las citas más dedicadas que ha dejado la sierva de Dios: si no instruimos a nuestros hijos, Satanás se encargará de instruirlo. ¿Alguien cree que necesitamos empezar en el nombre de Jesús? Ya hay folleto nuevo. Ya va a comenzar el año. Y guarda para ti la respuesta, como siempre voy a preguntar en cada lugar. Estamos a días de que el año termine. Padre, madre, abuelo, tutores, ¿por dónde tú vas en el año bíblico? ¿Por dónde? ¿Qué día estás sacando para ayunar por lo tuyo? ¿Una vez al mes? ¿A la semana? ¿Al trimestre? ¿Al semestre? ¿Qué libro del don profético has leído con tu familia? ¿Hay alguien en Piedra Linda que cree que debemos empezar en el nombre de Jesús? Cuando nos mudamos con nuestra familia
Los vecinos que quedan, ¿qué dicen? ¿Descansamos o lloramos? ¿Se lamentan o se alegran? ¿Qué escucha el vecino que no es de la iglesia en casa? ¿Palabra de amor o caricias japonesas? ¿Qué es lo que escucha? Si hay algún padre, si hay alguna madre que cree que debemos empezar en esta mañana de nuevo, quiero suplicarte que pase al frente. Si hay algún padre que cree que debe interceder por lo suyo, pasa al frente. Gracias al Señor que tenemos la oportunidad de comenzar en esta mañana, de enmendar los errores cometidos y que podamos aferrarnos a la promesa de Isaías: yo salvaré a tus hijos. Así como el hijo mayor de los esposos White regresó a la iglesia, nuestros hijos que se apartaron regresarán. Señor les recordará lo que le enseñamos en su infancia y en su adolescencia. Que cada uno pueda tener moral, a diferencia de David, para poder corregir a tiempo. De rodillas hablemos con nuestro Padre Celestial. Padre justo, aquí está tu iglesia ante el altar, Señor. Somos padres, somos madres, abuelos, tutores y orientadores. Como seres humanos hemos cometido tantos errores. Hemos corregido equivocadamente. Por eso estamos levantando la mano para pedirte perdón, Señor. Queremos invitarte para que tome a nuestros hijos donde quiera que estén en este momento y le haga saber que todavía intercedemos por ellos. Como hiciste con Esaú, que le recordaste los 20 años de sufrimiento de su hermano Jacob, recuérdale a nuestros hijos el tiempo que oramos, que estudiamos, que le aconsejamos, que le leímos, que intercedimos por ellos, Señor. Y toca esos corazones otra vez. A los que están aquí en esta mañana, que todavía están firmes, manténlos firmes, Señor. Y si el enemigo, cual cazador, está a punto de cazar a alguno de ellos, repréndelo por la sangre de Cristo, Señor. Si hay alguna pasión mundanal que lo va a atrapar, repréndela por la sangre de Cristo. Si hay alguna vicio, algún deseo pecaminoso, repréndelo por la sangre de Cristo. Y sobre todo, provee para sus padres, para que provean para ellos. Oramos en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos mis hermanos.